grave? ¿No está grave? ¿Es algo que tengo que tener prioridad? Entonces, quizás de 20 pacientes, lo primero que voy a pasar es el más inestable, porque me preocuparía por los posibles eventos que va a sufrir ese paciente, ¿no? En caso del paciente que dice el intermedio, que es un amarillo, un verde o un rojo, lo que nos está diciendo es que va en grado de riesgo hemodinámico o riesgo del paciente. Por lo tanto, ese paciente estable puede ser el paciente que está prácticamente prealta, ¿no? O ese paciente que requiere cuidados mínimos. Y una cosa importante a entender acá es que si bien esta herramienta cumple con estos criterios, yo puedo establecerlo, sea en el área de clínica, en el área de cirugía, en el área de emergencias, donde quiera aplicarse esta herramienta, según los contenidos que yo maneje en el servicio. No es lo mismo, por ejemplo, la terapia intensiva, yo les decía, manejar prioridades por riesgo crítico vital del paciente. En clínica me preocuparía más saber qué grado de dependencia tiene un paciente respecto a otro, qué grado de inestabilidad podría llegar a tener otro paciente y así sucesivamente. Eso dependerá de lo que ustedes elijan para el servicio. La siguiente sigla corresponde a la letra P, paciente. ¿Qué implica? Necesariamente algo que todos los enfermeros sí sabemos y hemos adquirido por hábito, por experiencia, pero que tenemos que serlo lo más conciso posible. Se suele realizar los pases de guardia mediante una descripción detallada en términos de, ¿tiene la vía permeable? Estoy contando que me está hablando el paciente que deambule, que es independiente, que está totalmente estable, ¿sí? Ya el primer criterio me está estableciendo que todo el resto tengo que saltarlo, ¿sí? Al menos que sea su diagnóstico algo que afecte justamente al dominio de la vía aérea. Entonces, en la P lo que hay que destacar es siempre que hay una pequeña descripción breve de lo que llevó al paciente a estar internado. Y es eso, un resumen, ¿sí? La causa principal de admisión, no confundir el motivo de admisión con el diagnóstico actualizado por el cual está internado. Hay pacientes que están 15 días, cuyo motivo de ingreso fue una insuficiencia respiratoria, y ahora está en un periodo de rehabilitación de una neumonía, ¿sí? Eso es importante porque justamente lo que nosotros queremos destacar acá es la actualización, la descripción breve. Lo que es importante, y ahí lo resumo, ¿no? Delineo el marco clínico. Tengo que identificar críticamente qué información va a ser relevante para mi compañero, ¿sí? Este paciente se encuentra en aislamiento, continúa, tiene un alta, tiene algunos otros criterios, por ejemplo, necesidad de transfusión sanguínea, etcétera, ¿sí? Entonces aparece la siguiente letra, acá lo va a ir desglosando, ¿no? Por ejemplo, antecedentes, cuál es la enfermedad actual, evolución durante la internación, sería una evolución continua y el plan. Todos estos ítems, si no los voy a desarrollar tan exhaustivamente, le ponemos un ejemplo ahora, pero me parece interesante porque nosotros ya habitualmente lo manejamos. Sin embargo, lo hacemos en forma a veces menos exhaustiva o a veces totalmente confaltante, que es omisión de información crítica, ¿sí? No saber que un paciente, por ejemplo, masculino de 43 años, que tiene antecedentes, dice, de EPOC, tratado con X fármaco hace 5 años, que ingresó por insuficiencia respiratoria, secundaria neumonía. Es un ejemplo, ¿sí? No hace falta que ninguno de nosotros en la guardia les expresamos de esa manera, pero cuanto mejor sean esos datos más fidedignos, mejor va a ser la cantidad de información con la que yo pueda trabajar cuando me encuentro en el momento de distribución de pacientes, por ejemplo. En la enfermedad actual, ¿qué me interesa saber? Que estuvo internado en guardia hace 2 días, con cierto requerimiento de algunos dispositivos, y tiene tratamiento antibiótico empírico, dice, con pipertazo. ¿Por qué sería relevante? Yo les agrego el sodio. Bueno, yo vengo al área de emergencias, a mí sí me importaría saber que ese paciente tiene un medio interno alterado y que voy a prestar atención al tipo de plan que voy realizando. Cuanto más profundidad uno le pueda dar a ese dato, más valor va conquistando en el otro también la objetividad y sobre todo la confianza en lo que tiene que hacer luego, ¿sí? Evolución durante la internación. Bueno, lo único que puedo avisar a mi compañero es que tuvo 2 episodios febriles, se le hicieron hemocultivos, estuvo saturando en 93 con requerimiento de oxígeno, por supuesto. Es un ejemplo, ¿no? Es un paciente que encima tiene, dice, dificultad de acceso venoso, que tiene un plan de hidratación, que tiene también antibiótico, pero la deglución está conservada. Presenta tos con expectoración seromucosa, es decir, durante el turno, es lo más valioso que le puedo decir, es que tiene secreciones abundantes. Fin, ¿sí?
y que requiere nebulizaciones. Continúa con las mismas extracciones. Esto suele suceder cuando los turnos tienen indicaciones actualizadas justamente en el momento que hacemos el pase de guardia. Eso ocurre claramente en mi servicio. No puedo decir lo mismo de otros servicios que tienen más tiempo, ¿no? Nos entregan las indicaciones y de pronto de esa extracción lo cambiaron a hipertarso, que el compañero que acabo de pasar las extracciones, ¿no? Por lo tanto, esto es importante. Esa actualización es crucial, cosa que, fíjense que en este ejemplo, si bien no estoy contando si tiene bus y las otras cosas que serían relevantes, si las tuviera que contar, ¿sí? Pero no hago todo un examen, si se quiere, cefalocaudal, que es otro tema de la sistemática del pase igual. La siguiente letra corresponde a las acciones. Sencillamente, lo pendiente y lo que se hizo. En realidad, lo cronológico, ¿sí? De forma cronológica. ¿Qué se hizo con este paciente? ¿Qué prioridad le tendría que dar una acción respecto de otra? ¿Y qué es lo que quedó pendiente? Algo que habitualmente ya sabemos todos, ¿no? Hay servicios en donde naturalmente se establecen ciertos protocolos de trabajo, listas de chequeo o de trabajo, digamos, bien determinados para ciertos equipos. Por ejemplo, a la mañana se realiza baño completo a las ciertas camas, ¿no? Pares, impares, por ejemplo. Y hay, este es un ejemplo de un listado, como X listado, sobre algunas cuestiones que a veces se escriben en las indicaciones médicas, ¿no? Comunicación terapéutica, pero son cosas que nosotros ya habitualmente realizamos, pero pasamos por alto la notificación, porque después esta pequeña palabra de acciones, yo se lo tengo que relevar a mi compañero. Está escrito, sabemos que necesita un monitoreo respiratorio o ventilatorio cada tanto tiempo, ¿sí? Hay lugares, esto insisto, la herramienta, como se pone de manifiesto y se describe, uno desarrolla justamente pequeñas listas de cotejo o listas de información que, dependiendo cuál sea el servicio, va a darse, digamos, para realizar según sea el paciente. Las situaciones, planes de contingencia. Es bastante cortito, ¿sí? Lo que a mí me interesa es, tengamos cuidado con ese paciente. Y le alerto a mi compañero, este paciente que tiene una desaturación al 93 y que requiere oxígeno permanente, presten atención porque está con sibilancias. Esa llamada de atención es lo que yo le estoy explicando a mi compañero para que tenga un plan de contingencia. Entonces, él puede anticiparse y, como dice ahí en la diapositiva, puede responder a los cambios. Un ejemplo muy burdo que viene justamente con asociado a anteriores, en caso de vía dolorosa, por favor, sufría la vía oral. ¿Por qué? Porque le anticipé previamente que ese paciente tenía acceso dificultoso. En caso de fiebre, por favor, denle dipirona, si tuviera alergia a otra cosa, etc. ¿Sí? Y un paso último, pero súper importante, es que el receptor me diga las dudas que tiene y que haga un breve resumen, sin repetir todo lo que yo le dije respecto de este pase, ¿no? Con estos datos que yo le estuve administrando o dándole, ¿no? Entonces, esta síntesis por el receptor tiene que ser bien concisa. Es el resumen. No entendí esto. ¿Le tengo que cambiar esa extracción a por libertazo? Parece una tontería, pero esa palabra, ese feedback, en realidad no existe en la gran mayoría de las veces, por varias circunstancias, ¿no? Entonces, cuanto mayor complejidad tiene el paciente, por ende, mayor son los detalles que yo debería de brindarle al compañero. Prestar atención a esto que, en este sentido, esta herramienta, insisto, es un modelo de pensamiento. Cuando uno lo va estructurando en la comunicación, ¿sí? Va adecuándose también a ciertas palabras que los enfermeros habitualmente no queremos o no tratamos, ¿no? Insisto, definir, por ejemplo, motivo de ingreso no es lo mismo que un diagnóstico después de 15 días. El estado actual del paciente ha cambiado. Y sobre todo, hay ciertas circunstancias que son las que nos generan cierto tipo de barrera que lamentablemente a veces impide el pase de tipo ordenado. Lo que les muestro acá son extractos de pases de guardia, modelos de guardia, que no tienen que ver con el PAS. Son modelos de guardia donde se implementan otras herramientas de pase de guardia de otros hospitales, que es muy interesante y que es útil porque el servicio, pensando en un modelo de una herramienta parecida a la que le ofrecemos, lo que hace es utilizar una hoja impresa, por supuesto, en la cual está subdividida por 3 o 4 pacientes. Cada persona que transmite el momento de guardia, que es el momento
el álgido, digamos, en el enlace de guardia, estoy transmitiendo información, el receptor va transcribiendo esa información. Y en este caso, si no corresponde a una recuperación cardiovascular, no representa el modelo mental que les estoy presentando, ¿sí? Esto es evitar, por ejemplo, las famosas escrituras en papeles, ¿no? Que tenemos 550.000 papeles cuando hago el pase. Este es un modelo, es muy interesante. Este es otro modelo. Este otro modelo llevaría mucho más tiempo, requiere que la gestión del tiempo para poder presentar la información verbalmente, sea cual sea la modalidad, frente a la cama del paciente, en un área cerrada, es decir, en un espacio que sea determinado, asignado para la guardia, es muy útil, siempre y cuando sea práctico para el servicio, ¿sí? Esto no es una herramienta que ustedes pueden ver que se puede aplicar en cualquier lado. Este es otro pase de guardia, es decir, una análisis de enfermería en su momento acá, que, por ejemplo, en el área de emergente es difícil de aplicar, porque no puedo garantizar todos los contenidos y completar todos los contenidos, ¿sí? Respecto de un paciente. Hay pacientes que ingresan por una contusión y pacientes que ingresan con una insuficiencia respiratoria. Entonces, hay dimensiones de este pase descrito que no se van a completar, ¿sí? Entonces, es importante que, más allá del modelo que ustedes elijan, el modelo mental tenga que cumplir estas simples características, ¿sí? Destacar la información actual del paciente, es decir, el estado de estabilidad con la que se encuentra, que es muy importante para determinar prioridades. El resumen del paciente con aquellos pacientes que llevan 15 o tanto tiempo de internación, que frente al resto de los pacientes lo voy a priorizar o no, dependiendo de la magnitud del primer paso. Si es estable, lo dejaré para notificar luego, ¿sí? Eso lo van designando ustedes. Las acciones, que son las que las realicé cronológicamente, un momento muy importante de aquello que queda pendiente, de aquello que no. Las situaciones y planes de contingencia, alertando al compañero sobre esos puntos necesarios para que tenga que trabajar en la guardia, y hablar de que el otro, el que estoy transmitiendo la información, repregunte, ¿qué es lo que estoy transmitiendo? Entonces, ahí creo que no está el video acá, pero hay ciertas situaciones, y esto es solamente una reflexión de esta herramienta y con esto termino, es justamente reconocer que hay situaciones institucionales que a veces no se pueden aplicar a todos. Esta herramienta es un modelo mental de aplicar que todo el tiempo enseñaba al colega, lo hacemos en cualquiera de nuestras áreas, yo lo hago diaria, y se genera un tema de réplica, si se quiere, ¿no? Por supuesto, altibajos hasta que uno pueda definirlo completamente. Pero es importante entender de que para que este pase de guardia suceda, hay condiciones iniciales que tienen que establecerse. Por ejemplo, esto que menciona de comprender el entorno, identificar cuáles son las identidades del contexto. Nosotros tenemos, hablo por mi experiencia en el área de salud, en donde tenemos interrupciones totalmente todo el tiempo, en un área donde si bien nos podemos sujetar los enfermeros 2 o 3, ¿sí? Enfermeros para poder hacer la transmisión de información, todo el tiempo tenemos interrupciones. Por más que nos sujetemos en algún lado, todo el tiempo tenemos interrupciones. Y además, no todos podemos hacer el pase de guardia al unísono, porque no podemos dejar el servicio solo, ¿sí? Entonces, hay cierta cuestión de liderazgo y de dinámica organizacional en el momento que se hace este enlace de guardia y este modelo de presentación, para que tengamos un plan de cuidados más dinámico. Aparece un video. Voy a bajar el volumen de esto. El video lo que está mostrando es un grupo de enfermeras españolas en un área de pediatría intensiva. Eso viene justamente con el motivo de no decir que esto es el ideal, ojalá se pudiera realizar en alguna institución o cualquier administrador servicio, o por lo menos adecuarlo a esto. Lo que está contando la enfermera solamente lo paso por alto, pero es importante el momento en el cual se respete al personal de enfermería en su transmisión de información. Por estos motivos que vengo contándoles hace un ratito, ¿no? Las condiciones iniciales son criteriosas, son necesarias, y sobre todo, como mostraban al principio, lo voy a poner desde ahí está, lo que está mostrando en el video, hay un momento de calma. No significa que están todos los del equipo en ese momento de la transferencia o pase de guardia, ¿sí? Sino que en este caso hubo un espacio, si ustedes veían el video al principio, aparece una notificación que dice enfermería de pase de guardia no interrumpa máximo 15 minutos, ¿sí? Lograr eso sería la gloria, digamos, ¿no? Reconocer cuáles son las habilidades necesarias, justamente. En el ideal hay muchas cuestiones en las cuales uno puede ponérselo como meta,
pero es interesante destacar que de este modelo, como un modelo mental establecido a nivel de grupo, mejoro el lenguaje, dice estándar. Es decir, estandarizo ese lenguaje y lo mejoro, ¿sí? No es lo mismo decir pancita que abdomen. Un modelo mental compartido, focalizar la atención, dice apropiadamente, que creo que es el relevo más importante. Para sintetizar, esta herramienta, que es bastante fácil de aplicar, requiere implicación personal y es una cultura de servicio. No se puede crear a Roma en un solo día, por supuesto, ¿no? Pero sí, lo que es interesante es la práctica, generar un hábito, una costumbre y un compromiso para que de alguna manera, en algún momento, algunos nos volvamos fanáticos. Eso se replica. ¿Sí? Ok, nada más.